Un momentito, por favor, ya. Entonces, todo, bueno, como seguía habiendo una preocupación por parte de las imperfecciones que había en esos códigos, seguía habiendo, y sobre todo por el avance tecnológico, hubo algunas autoridades que empezaron con ciertas iniciativas para volver a la paz. Estamos hablando de 1896. Ya había dado, por ejemplo, el primer evento internacional de paz, llámese así, en 1896. Casualmente, el día de hoy hubo inaugurado esos eventos de paz con las Olimpiadas, con el varón de Pierre de Coubertin, es donde inician este tipo de situaciones. Al momento de que se da este boom de paz, algunas autoridades empiezan a tratar de reunirse con sus homólogos para hacer ciertas definiciones sobre la utilización de la guerra, cómo es que se va a utilizar, cuáles son los aspectos a respetar y sobre todo que se pueda implementar en todas las sociedades. Y aunque no lo crean, el zar Nicolás II de Rusia fue el que convocó la primera conferencia de paz en La Haya. Y esta situación es símbolo a nivel internacional, al grado de que esta ciudad, en La Haya, es donde se ha dado prácticamente todas las capitulaciones en las guerras y sobre todo donde se han implementado ciertos derechos en materia de guerra. Esto se dio en 1899, casi entrando al siglo pasado, en el que se adoptaron los siguientes instrumentos. Se hace esa conferencia y lo que se rescató de esa conferencia se tiene que presentar, bueno, se vio así como un pliego en donde todos los países que fueron o que formaron parte de esta conferencia se iban a sus, bueno, las autoridades se iban a sus terruños para hacerlos cumplir. El primero de ellos era la declaración relativa al uso de proyectiles que tengan por único fin esparcir gases asfixiantes, perdón, o deletereros. Bueno, esto de deletereros serían como como de muerte, o sea, aquellos gases que sean mortales. ¿Ok? Esta situación, a pesar de que se da en 1899 y se pide que no se utilice, al final de cuentas se utilizan en la Primera Guerra Mundial, en donde fueron este tipo de armamentos de destrucción masiva que acabaron con mucha gente. Bueno, estamos hablando de millones de personas, en donde incluso cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ya estaban todos preparados utilizando, o vamos, los civiles ya tenían incluso sus mascarillas porque tenían el temor de que se utilizaran nuevamente este tipo de gases mortales. También estaba la declaración relativa al empleo de balas que se dilatan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano. Lo que se decía, lo que les decía, era de que se tenía que abatir a la persona. Es decir, que ya no siguiera defendiendo el terreno o la batalla. Entonces, esto implicaba nada más eso, no hacerlo sufrir. O sea, repito, suena bastante raro esta situación, pero lo que se pretendía es que en la guerra era nomás el sometimiento de la persona. Una vez que se sometían, ya se dejaban en paz. Es como, vamos, es como en las competencias, ya sea de lucha libre o de box. Una vez que está abatido el contrincante, se deja, o si se fijan, hay ciertos momentos o ciertas reglas que hacen que los momentos en donde haya un knockout o cuando ya esté caído aquel competidor, pues ya no se le siga haciendo sufrir más o ya no se le haga algún tipo de sufrimiento extra. Eso es lo que también se solicitaba. Y en aquel entonces ya tenía el ser humano incluso este tipo de balas, o sea, ya había inventado estas balas que lo que hacían era hacer sufrir más ¿cómo se llama? Al contrario, cuando le llegaba o le disparaban con este tipo de balas. También estaban los convenios para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales. Como ya hemos hablado en anteriores sesiones, se decía que antes de llegar a la guerra, primero tenía que haber una plática.
No sé si vieron hace poquito las noticias, Maduro ya está aceptando o ya está viendo aceptar que venga aquí a México junto con su oponente, políticamente hablando, Guaidó, en donde quiere hacer esta transición política de paz para buscar de alguna manera que la situación en Venezuela sea un poco, bueno, que sea llevadero políticamente, económicamente y socialmente hablando, porque la verdad es que es un desastre ese país. Yo conozco gente que ha salido de ahí de Venezuela y me ha comentado todas las tragedias que ha habido en ese lugar y lamentablemente, a pesar de que tuvo que salir de ese país, bueno, él ya era de aquí de México, pero su familia, el hecho de que saliera y bien que tiene gente o conocida allá en ese país, la verdad es que es paupérrima la forma de vida que actualmente se lleva en ese país y sobre todo no había lugar, forma uno, a salir de ese país, porque cuando se hace la posición de refugiados, pues aquellos países que están alrededor tienen que asumir económicamente, socialmente e incluso internacionalmente hablando, aquellas obligaciones que en principio de cuentas no tiene que tener. O sea, ellos, vamos, un país como tal tiene la obligación de proteger, de darle salud, de seguridad bueno, a sus gobernados. Y el hecho de que se vayan estas personas por este sufrimiento que están sometidas, se van a estos países, la verdad es que eso también implica económicamente para los que lo rodean una situación también de crisis, porque bueno, también lo que pasó aquí en México, todos los que iban en esa mega marcha que iban hasta Estados Unidos o que querían llegar a Estados Unidos, todas las personas que se quedaron, por ejemplo, en Tijuana, pues se quedaron ahí y te hubo que asumir el municipio de Tijuana todo lo que era económicamente hablando de comida, de refugiarlo, o sea, el hecho de que se quedaran ahí esas personas, que eran más de 10,000, implicaba darles cobijo, darles alimento, y eso le costaba al municipio, bueno, en ese caso a la presidencia de Tijuana, y eso le costaba a los ciudadanos que vivían ahí en esa ciudad. Entonces, volviendo a lo que le estaba diciendo de los conflictos internacionales, los arreglos pacíficos, ya México aplicó lo que son los buenos oficios, en donde va a permitir de que aquí en México se den las situaciones más favorables para que se dé el diálogo. México, bueno, de acuerdo a lo que leí en el artículo, México solamente está prestando el terreno para que va a dejar todo así como les decía, todo así muy bonito para que las dos partes se sienten y empiece el diálogo. Esos son los buenos oficios y eso es lo que va a hacer México porque tradicionalmente así somos. También el reglamento concerniente a las leyes y uso de la guerra terrestre. Esto como tal fue de hechos de costumbres de guerra. Lo que les decía en su momento con Napoleón, en donde cuando había una batalla, una vez que en determinado tiempo se replegaban todos ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los soldados para que aquellas personas que se encontraban en esa batalla que estaban heridos, pues llegaran otra vez o de nueva cuenta, llegaran aquellas ambulancias para recoger a sus heridos. ¿Ok? Y por último, lo que era la Convención para la Adaptación de los Principios de la Convención de Ginebra del 22 de agosto de 1864, que era de guerra marítima, no solamente en materia terrestre, sino que también existían algunas reglas en materia marítima. Es decir, cuando existían, por ejemplo, cañonazos en el mar, en los barcos, cuando bueno, cuando uno de ellos estaba la embarcación estaba a punto de naufragar, pues se dejaba a los soldados, bueno, en este caso los marinos que estaban del otro bando,
se les permitía rescatarlos para poder, bueno, para que no se ahogaran en el mar. ¿Ok? Eh, ¿Alguien, por favor, me puede apoyarme con la lectura de esta diapositiva? ¿Alguien con confianza? Yo le ayudo. Ah, muchísimas gracias. En el siglo XX, debido al horror de los crímenes de guerra perpetrados, durante la Segunda Guerra Mundial, se estableció el Tribunal Militar Internacional. Se dice Nuremberg, no sé decir eso. Nuremberg. Ah, Nuremberg. perdón. No, no, no te preocupes. No tienes por qué. Para juzgar los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, y propició la adopción de los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que fue el convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, convenio primero, convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, convenio segundo, convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra, convenio tercero y convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra, convenio cuarto. Muchísimas gracias, Itzel. Miren, como bien les comentaba, pasa primero la Guerra Mundial y hay una situación de nervio, porque supieron lo que era el ser humano enojado y tratan de utilizar lo que es la Liga de las Naciones, que lamentablemente no funciona como tal. Se hacen las capitulaciones con lo que era Prusia, que actualmente, bueno, es Alemania, y se desintegran el imperio austrohúngaro por esta situación y también como era algo nuevo de esto de estar diciendo de que si bien estamos en guerra, hay ciertos derechos y si esos derechos no se, vamos, no, se tenían que cumplir, al momento de llegar a la Primera Guerra Mundial, pues se dan cuenta de que esta situación es una crisis internacional. Y dicen, bueno, vamos a poner ciertas normas. Pasa hasta 1937, llega la Segunda Guerra Mundial, y ven posteriormente a finales de 1945, a mediados acá en Berlín, con la caída de Berlín y posteriormente con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ven preocupados esta situación de que, pues así como le mandaron dos bombitas, a lo mejor quien tenga este conocimiento, o si todos los países tienen estos conocimientos, nos va, no, nos vamos a llenar de bombas atómicas y no vamos a tener un lugar para vivir. Entonces, esta preocupación, el hecho de que utilizaran los campos de concentración en donde murieron millones de personas, las hicieron sufrir a estas personas, también dio pauta a decir, oye, no, espérenme, pero es que esta situación de guerra es entre nosotros, entre política, vamos, era una especie de política. No sé si se acuerdan, bueno, ustedes si han visto históricamente, es más, en las películas lo van a ver, cuando había batallas, las batallas se daban fuera de las ciudades, se daban de una manera un poquito más honrosa, es que no puedo decir, no sé cómo lo pueda señalar, pero era un poco más honroso la situación de que era un campo relativamente neutral y el pleito era entre los dos grupos, no eran los civiles. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial, las personas que más murieron fueron civiles. Y esta situación preocupó definitivamente porque llegó un momento en donde tuvieron que pasar 10 años para que se volviera a dar esta industria se desarrollara económicamente en los países, porque lamentablemente habían habido muchas bajas, demasiadas bajas, como para producir de manera internacional. Entonces, llegan las convenciones de Ginebra, son 4 convenciones. Las primeras 3 implicaban, bueno, eso lo voy a explicar en el siguiente.
Pero en los primeros 3 convenios se desarrollan conceptos ya existentes. Ya había habido convenios en Ginebra en 1864 y había habido una serie de codificaciones en materia de guerra. Pero cuando se trata con los derechos humanitarios en cuanto a la protección de heridos, a los enfermos, tanto en las Fuerzas Armadas de tierra como de mar. Yo les había comentado de que existen situaciones en donde en una batalla tiene que haber cierto orden en donde no haya matar por matar las personas, sino que había un control y sobre todo una protección de derechos. En su momento no se llamaban derechos humanos, es hasta 1949. A los náufragos y a los prisioneros de guerra. El hecho de que tuvieran prisioneros de guerra no implicaba la tortura hacia ellos, sino solamente retenerlos mientras tanto se acababa la guerra o bien se hiciera un intercambio de prisioneros de guerra de unos en contra de otros. ¿Para qué? Para posteriormente volverlos a utilizar en las batallas, porque eran los expertos. Acuérdense que los soldados son expertos en esta situación. Esos 3 instrumentos formaron un complemento muy importante para el derecho humanitario respecto al alcance y a la amplitud de la protección prestada y a la mejora de los procedimientos de aplicación y ejecución. No solamente se señalaba qué era, sino también había un procedimiento. Es decir, si había un prisionero de guerra, ahí se señalaba qué era lo que tenía que hacer el país que había retenido este prisionero. Se le tenía que dar se le tenía que dar asilo, bueno, en este caso techo, comida y sobre todo si tenía alguna herida que correspondiera a la guerra, pues se le tenía que curar, tenerlo ahora sí privado de su libertad, pero con todos los elementos de derechos humanos. Y aquí estaba en el procedimiento, eso estaban en los 3 protocolos. Ya en el 4 protocolo ya es una innovación. Si se fijan, los 3 primeros van encaminados solamente a lo que corresponde a los soldados o a los marines, bueno, a los marinos, pues, en donde implicaba gente que era experta en las batallas. Pero, ¿qué pasaba con las personas civiles? Recuerden lo que les acabo de decir. La mayor parte de las personas que murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron civiles. O sea, la gran mayoría, bueno, si no es que la gran mayoría, fueron civiles los que perdieron la vida. Y esta situación no estaba encaminada o no estaba establecida en una norma. Entonces, con esta 4 convención ya se da una protección a las personas civiles en territorios nacionales del enemigo y de modo más particular en los territorios ocupados, donde se sometía el mayor número de violaciones masivas de las leyes de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania dominó o sometió a Francia, a Polonia, aparte de Rusia, la República Checa, bueno, Checoslovaquia en su momento, toda esta zona, una vez que son dominados, el trato de los alemanes hacia los civiles era distinción o había un tipo de racismo en donde los judíos eran apartados para posteriormente llevarlos a los campos de concentración. Y esta situación no la habían visto o no habían habido algún tipo de conocimiento al respecto. Y ya cuando ven de que cómo los trataron y cómo los maltrataron en su momento en los campos de concentración, se vienen estas convenciones para evitar que vuelva a pasar esta situación. ¿Ok? A raíz de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, sus miembros se comprometieron a solucionar sus controversias por medios pacíficos. Ya lo hemos señalado. De hecho, se encuentra en la Carta de San Francisco. Lo primero que dicen es evitar siempre, siempre la guerra, porque esto, por más que lo digan, la guerra nunca va a ser buena, aunque incluso sea a favor de la paz. A pesar de ello, existen situaciones en que la ONU, con fundamento en la Carta, autoriza el recurso de la Fuerza Armada, como en los siguientes casos. Ustedes cuando, repito, cuando existe un posible delito, existe una situación de amenaza en su contra, ustedes tienen que repelerlo. O sea, vamos, tenemos esa legítima defensa, como dirían
Legítima defensa, no me acuerdo si es el concepto correcto. No sé si, bueno, ustedes que vieron ya derecho penal, acuérdense que siempre tiene que ser proporcional la forma en que si hay una persona que los ataca, tiene que haber una defensa proporcional a la violencia que se le está dando la otra persona. Aquí es muy subjetivo, por eso les decía en materia de guerra. O sea, ¿qué tan, no, o sea, si uno tiene 3 balas, no va a tener también 3 balas. O sea, no existe esa situación. O sea, vamos, no hay forma de llevar a cabo este sopeso de equilibrio, y sobre todo en batalla. Lo que pasa siempre es de que ya cuando termina, hay situaciones en la guerra o en las batallas que se pueden tomar como crímenes de guerra o bien que vayan con contra de los derechos humanos. Si ustedes repelen a una persona a través de un golpe y con el golpe lo noquean, con eso es más que suficiente para que para no seguirle, o sea, lo sometieron a esa persona y después se lo pasan a las autoridades para que ellos hagan lo correspondiente en su momento. Y esa situación es, vamos, es la lógica. Pero si ustedes someten, por ejemplo, al delincuente, lo golpean, lo noquean y posteriormente o durante esa situación ya vieron que lo golpearon, lo noquearon y siguen golpeándolo al grado de que lo lastiman severamente o bien que sufra algo, algo más allá, estamos hablando de que ustedes ya están actuando con dolo. Vamos, esa situación se los digo en forma personal. Lamentablemente yo sé también de que por la rabia o ciertas circunstancias pudiese una persona llevar a cabo actos que de forma tranquila no lo harían. Sin embargo, esta situación ahora transponen, háganlo más grande e incluso en la guerra, en donde si ya tienen sometido a estas personas, pues ya no tienen por qué seguir sometiéndolos a este tipo de dolor. Eso es lo que quieren quitar. Y para eso también dice la ONU, ok, si bien es cierto, yo no te permito que que realices guerra o que hagas guerra o utilices la violencia armada, sí te voy a dar chance, sí y solo sí, ocurren estas situaciones. La primera de ellas es cuando un estado o un grupo de estados es objeto de agresión por otro estado o grupo de estados. Hay una defensa, si se fijan. O sea, yo no voy a atacar porque yo no quiero atacar, pero si alguien viene, llega a mi terreno y trata de atacar los míos, yo me tengo que defender. ¿Cómo? Tengo mi ejército y por lo tanto voy a someterlo, voy a tratar de detenerlo hasta en tanto a lo mejor las Naciones Unidas determinen de que esta situación es ilegal o es violatorio de mi soberanía. También cuando el Consejo de Seguridad decide. Lo que pasó en Irak fue un proceso que al final de cuentas no se llevó a cabo correctamente porque hubo un ataque por parte bueno, de nuestro protector, en donde decidió unánimemente, sin pasarse por el Consejo de Seguridad, que debía atacar a Irak, el cual podría realizarse mediante medidas coercitivas. Si el Consejo determina de que se requiere una protección extra con armamentos, entonces ahí es cuando llega el ejército, y no solamente con el ejército que está siendo el protector, como fue en su momento Estados Unidos, sino que también tenemos algo que le llamamos cascos azules, que después vamos a ver un poquito acerca de ello. Pero esta situación de los cascos azules es ir hacia ese terreno y, bueno, ese estado, y proteger en primer término a todos los que son refugiados o a toda la parte civil, que se quiera resguardar de aquellos ataques en su estado. Es una, la otra es repeler o incluso apoyar para que se evite tener una autoridad que es ilegalmente, bueno, es ilegal internacionalmente hablando, o bien que vaya en contra de los estatutos o de la Carta de la ONU. También sería cuando un pueblo bajo dominio colonial libra una lucha armada a fin de permitirse el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, libre autodeterminación y a la independencia. Actualmente no existe como tal algún estado
como que le pueda llamar como ejemplo. Sin embargo, bueno, actualmente, pero anteriormente, y el que lo tengo más a la mente, es India. India estaba sometido a Inglaterra, bueno, al Reino Unido, y resulta de ser de que al momento de que, bueno, se acuerdan de Mahatma Gandhi, ellos empiezan a tener una revolución pacífica, pero hay un reconocimiento posterior de una especie de batalla del pueblo sobre el dominio de Estados Unidos, bueno, en este caso de Reino Unido, en donde es reconocido que la India como tal tenía que tener una autodeterminación y por lo tanto se exigía su independencia. Si hubiera pasado algo más allá, es decir, que si hubiera habido una batalla, quizás la India como tal hubiera solicitado a la ONU para su defensa y sobre todo para evitar o seguir siendo colonia en este caso, de Reino Unido. Y independientemente de los tipos de conflicto, se ha declarado o no esta situación. Es decir, hay algunas veces que si bien no se declara la guerra, como pasó en la Guerra Fría, le llamamos Guerra Fría, pero realmente no hubo guerra, hubo situaciones que se pueden considerar como de guerra. Y esta situación provocaba incluso pues la pérdida o bien violencia entre 2 o 3 estados o 4. Acuérdense, una situación que pasó, por ejemplo, en Cuba, pero también al derecho internacional humanitario no le va a importar que se califique como conflicto armado. Se aplican en este caso los hechos violentos como dos tipos de conflicto: los conflictos armados de carácter internacional y los conflictos armados con carácter no internacional. Si se fijan con los principios o la forma de defensa que señala la ONU que puede utilizarse, puede ser entre estados o puede ser de carácter de no estado, sino el estado y un pueblo determinado. ¿Ok? ¿Alguien me puede apoyarme con esta diapositiva? Es definir qué es, bueno, unas situaciones interesantes acerca de la guerra en la humanidad. ¿Alguien me puede apoyar? Yo lo ayudo. Muchas gracias. Bueno, no, si quieres, ¿sabes qué? En la siguiente, yo me encargo de esta. Un Ok. favorzote, sí, bueno, para poder estar haciendo una interacción, aquí estoy viendo que ya somos otra vez 6. Bueno, eh, el bueno, dentro del derecho humanitario hay algo que me gustaría definir y es como de conciencia. Entiendo yo que ustedes saben que la guerra como tal o per se es mala. Entiendo también de que ustedes entienden que la violencia por tal también es mala. Pero si se fijan a través de toda nuestra historia, la historia de la humanidad, eh, nos, nos, nos hemos reconocido, nos hemos identificado lamentablemente, y lo digo porque pues, yo soy humano, este, eh, que hemos sido como humanos violentos, violentos entre nosotros, violentos en cuanto a los animales, las personas que nos rodean. Hemos cambiado, si se han fijado, en los últimos siglos, bueno, en este caso en el último siglo, es más, ni siquiera en el último siglo, hace 20, 30 años, que hemos hecho conciencia respecto a la violencia. No se han fijado, bueno, les dicen, o nos dicen, no sé cómo lo puedo llamar, a esta generación como la generación de cristal, o la generación de que todo nos afecta. Lamentablemente, nosotros que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra juventud, eh, aquello que era bullying, que era tan natural, desgraciadamente, era tan natural esto de estar insultando a nuestros compañeros por su aspecto, por nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, bueno, en general. Eh, hicimos una costumbre, la violencia, de cualquier tipo.
estamos hablando también de que existen violencias muy grandes, como lamentablemente implica finalmente la muerte de una persona, y como violencia que le dicen poquita o es una broma o algo que posteriormente puede generar algún tipo de violencia más grave en contra de aquellas personas que se burlaban de esas personas, de las otras. Digo, por eso hay masacres en escuelas. Cuando una persona cansada de una situación, pues ya no razona. Y si son violentos con ella, al final de cuentas va a terminar siendo violento con los demás. Hay muchas situaciones de violencia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es inherente a nuestra cultura. Si se fijan en toda nuestra vida, es más, en nuestra historia, nos la hemos pasado en violencia tras violencia. Si no termina un país sometido y ya es el dominante y luego vuelve a ser sometido, ha habido imperios, y si ha habido imperios es porque esos imperios dominaron, sometieron de forma violenta a otra cultura. Que me gustaría, o no sé ustedes también, que no, así como estamos ya, así nos quedáramos y nadie dijera nada respecto a el terreno de una persona, pero siempre hay conflicto, siempre, mientras haya algún sometimiento de libertad, siempre tenemos esa situación. Y como bien saben, la cultura, por muy buena o muy mala que sea, se impone y se mantiene por la violencia. En este caso, cuando, cuando llegamos, bueno, cuando se crea, bueno, en este caso México o la Nueva España, se crea una violencia de tal magnitud que hay un sometimiento de la población indígena. Y, repito, se impone. Es decir, cuántas, cuántas poblaciones eran multiteístas o politeístas y por cuestiones de dominio se volvieron monoteístas, como es el caso de México. En su momento Roma tenía también, bueno, tenía muchos dioses, pero fueron a toda la población que se encontraba alrededor, eran sometidos y obligados a tener su religión. Cuando llega el cristianismo, previo al politeísmo que había Roma, en este caso, antes de que más bien fuera sometido al cristianismo como única religión, a los cristianos fueron sometidos por violencia, si no ha sido por una visión de Constantino en su momento, se vuelve romano y apostólico, pero previo a eso los arrasaron como no tienen idea. O sea, fueron perseguidos, sometidos ni enjuiciados. Los agarraban y una vez que los agarraban, los llevaban a los circos romanos, a los coliseos romanos para ser torturados y al final pues masacrados, hijos. Bueno, el caso, o bien cuando ya dominaba una religión, en este caso la católica, en su momento, hubo un sometimiento de cultura en donde cualquier persona que no tuviera esa idea de catolicismo, sino tuviera otra religión, o bien no fuera sometido a la iglesia, era castigado por la Inquisición. ¿Cuántas muertes hubo allá? No me acuerdo. La verdad es que hay varios libros que determinan cierto número de personas que murieron, pero lamentablemente no puede ser cuantitativo. Y sin embargo, fue un sometimiento de cultura a través de violencia. Entonces, la violencia es el destino de la especie. La verdad es que espero y no. O sea, yo siempre he tratado o siempre he creído que somos, per se, somos personas buenas que nos sometemos a la violencia y cambiamos nuestra forma de ser. Digo, cuando estamos pequeños, pues no, en ningún momento puede uno asegurar de que un niño en un momento determinado va a ser malo o va a ser despiadado. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando se le inculca algún tipo de conocimiento de cultura, pues se vuelve violento. La guerra es una de las primeras actividades sociales del ser humano, repito, lamentablemente. Cuando existía, cuando no había o había escasez de alimentos, el ser humano lo que hacía era atacar a esa tribu que sí tenía para poder sobrevivir.
se justificaba ese ataque porque querían sobrevivir. Y en su momento tampoco pues, no existía lo que era la norma. Nos hemos estado organizando y pero lamentablemente existe evidencia histórica que la guerra organizada existe de finales de la era paleolítica, repito, a través de las tribus, en donde, bueno, no sé si se acuerdan de una película que se llamaba 10.000 antes de Cristo, el concepto, imagínense, a partir de ahí, véngase para acá y sigue habiendo ese tipo de problemas con las civilizaciones. Y como dato curioso, bueno, como dato, de los 5.600 años de la historia escrita, se han registrado 14.600 guerras. O sea, muchísimas. Somos, nos peleamos por todo, por todo. Se dice que en 1969 Will y Arnold Durant calcularon, o sea, hicieron una investigación que en los 3.421 años de la civilización, no tanto de la historia escrita, sino de civilizaciones que ya están asentadas, solo 268 años no habían ocurrido guerras. Y no habían ocurrido guerras porque había sometimiento. Entonces, por ejemplo, en Roma, una vez que ya está estructurada, llega un momento en donde se tranquiliza, pero es porque ya tiene el dominio de todos los terrenos. Y la constancia a lo largo de la historia y su ubicuidad en el planeta Tierra denota que la guerra es normal. La guerra es normal porque así le hemos hecho normal. Nosotros aquí en México la violencia la hemos naturalizado como tal, como algo normal, aunque no es normal. Eso sí se los puedo decir, y es como una anotación personal. Nosotros hemos normalizado la violencia. Nosotros no podemos normalizar una violencia. Nosotros como tal no somos violentos. Sin embargo, por cultura, por esos vicios de nuestra cultura, hemos sido violentos y utilizamos, mientras más armas se generen, créanme que los vamos a seguir utilizando. O sea, ya hay mucha sofisticación en cuanto a armamento y desgraciadamente el ser humano lo utiliza para su destrucción. Es muy fácil destruir y aunque muy difícil de construir, pero al momento de destruir, pues lo que terminamos haciendo es una especie de, híjole, de una sociedad bastante violenta. Pero con este tipo de orden, bueno, en este tipo de ordenamiento jurídico internacional, pues se ha tratado, o sea, repito, somos violentos, pero también tenemos una partecita de nosotros que, si bien no es tanto por someternos a una paz, a lo mejor puede ser de que por el miedo de que le hagan a estos países algo, hay una especie de prevención. También existe como que muro de decir, sí soy violento, pero también tengo esta postura de que tampoco no soy tan violento como para extinguir toda la humanidad. Sin embargo, de acuerdo con el reciente desarrollo del derecho internacional humanitario, en especial a partir de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1977, la nueva, parece que la otra fue en 1864, se adoptaron dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949. Puede afirmarse que esta disciplina tiene dos grandes campos. Una vez que se definió todo lo que era el concepto humanitario en la guerra, resulta ser de que por los cambios climáticos o por lo que ustedes quieran, la tierra o la naturaleza como tal eh, ha venido haciendo cambios en cuanto al clima, en cuanto a los recursos y sobre todo a lo que conocemos como catástrofes naturales. Eh, y cuando pasa esta situación, también se puede emplear el concepto de derecho humanitario. Si el concepto es subsistir o proteger a aquellas personas que son damnificadas por algún hecho, llámese en materia jurídica, hecho jurídico o de fuerza mayor, caso fortuito o fuerza mayor, lo que estamos hablando es de que hay gente o hay una sociedad que está en desgracia y por lo tanto hay que defenderla. Entonces, a través de estos protocolos se puede identificar lo que es conflictos armados
y desastres naturales o catástrofes naturales. Por lo anterior, el derecho internacional humanitario puede definirse como la rama del derecho internacional público que tiene por objeto la protección de las personas en casos de conflicto armado, nacionales o internacionales, y en casos de catástrofes naturales o situaciones de excepción. Repito, lo que pasó con México, con Estados Unidos en Nueva Orleans, en donde había una situación de crisis importante, en donde no había agua potable, en donde la salud estaba, imagínense, en esos pantanos de Nueva Orleans, en donde la temperatura y la humedad es tal que si existe una infección, esa infección es, vamos, en tiempo o en clima normal, tardaría 2 o 3 días para una infección. En esos lugares la infección es rápida y eso implica problemas de salud, problemas de carácter de vida o muerte, perdón, en donde se necesitaba algún elemento para poder sobrevivir o tener apoyos en esos lugares. Para poder traer ese apoyo de ahí mismo, de Estados Unidos, era prácticamente imposible. Y la única forma era que nosotros como mexicanos, bueno, como en otro país, pudiéramos apoyarlos a través de la parte sur de México. Y así se hizo. Y esta situación es humanitaria. El hecho de que México esté haciendo estos buenos oficios en Venezuela son actos humanitarios y eso es reconocido internacionalmente como derecho internacional humanitario. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿Todo bien? Bueno. Ok. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos del derecho internacional? Y yo creo que con eso vamos a acabar el día de hoy. Bueno, con los principios. Aunque llama la atención la poca jurisprudencia, porque hay muy poca jurisprudencia, si se fijan, solamente son dos convenciones, la Convención de Ginebra y la de La Haya, en donde se establecen este tipo de procedimientos o de situaciones de derecho humanitario a nivel internacional. Ha habido muchas guerras, ha habido guerrillas en nuestro planeta, pero eh, esta situación de guerra no ha implicado algún tipo de juicio, o bien cuando ha habido este tipo de situaciones, no ha habido criterios en donde la Corte Interamericana o la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia realice algún tipo de pronunciamiento o algún tipo de protocolo. No hay jurisprudencia como tal, solamente tenemos las convenciones en materia de guerra. Hay muy poca normativa en esta materia. ¿Por qué? Porque es difícil concretar este tipo de convenciones o este tipo de tratados internacionales. Si se fijan, no hay tratados, nomás hay protocolos o hay convenciones, pero no ha habido un tratado internacional. No pueden decir, ¿saben qué? Todos nos pusimos de acuerdo, todos los países del planeta nos pusimos de acuerdo para decir que esto es lo que se tiene que hacer en materia de guerra. No lo hemos hecho y no creo que lo vayamos a hacer. ¿Por qué? Si bien es prácticamente difícil realizar un tratado en cuanto a derechos civiles, económicos, sociales, como ya les había comentado, que tardaron 30 años en poder definirlos, imagínense que tratemos todos de establecer cuáles son las reglas para poder negociar en una situación de guerra en donde no existe derecho. O sea, vamos, ninguno de las dos partes quiere tener derecho. O sea, no quiere aplicar derecho porque lo que quiere es dominar el otro estado o el otro defenderse del otro estado. Si se fijan, existe esta situación en donde prácticamente no es posible ponernos de acuerdo. Por eso hay muy poco. Lo único que podemos tener así como antecedentes son dos situaciones. La primera, obviamente, en los tribunales de Nuremberg y de Tokio, que como les decía, hoy en la mañana estuvo la inauguración de los Juegos Olímpicos, que constituye una prueba de su carácter consuetudinario.
Como tal, los convenios son como ideas que se plasman en esas convenciones, pero como tal no da una obligación en per se, no les da una obligación a los países que están en esa convención. Existe algo que le llamamos Tratado de Marten, que vamos a verlo adelante, pero por lo pronto quédense con la idea de que no existen tratados internacionales en materia de guerra. Es muy poco. Nadie quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie se quiere poner reglas obligatorias, o bueno, ninguna obligación de llevar una norma, un protocolo cuando haya una guerra. Pues la situación es de que si voy a la guerra, ¿cómo sé si la otra persona, o sea, yo trato de hacer lo correcto, pero la otra persona o el otro estado va a cumplir con el mismo? Esa situación es la que hace que sea imposible hacer un tratado internacional. Va a haber un momento en donde sí se va a dar cuando se pueda unificar a través de ciertas situaciones sociales, pero por lo pronto no existen, salvo los antecedentes de Nuremberg y de Tokio, en donde en principio de cuentas señalaban que los jefes de eso, bueno, los jefes militares, tanto de Tokio, bueno, en este caso de Japón, como de Alemania, infringieron normas de derecho humano. No sé si se acuerdan, pero ellos alegaban en principio de cuentas de que la situación de que ellos mataban porque recibían órdenes de los superiores. En Tokio es algo distinto porque su costumbre era, precisamente la situación era de honestidad. No sé si tengan un concepto de la sociedad japonesa que va más allá de cumplimiento de normas, sino que hay honor y en ese honor implicaba el sometimiento total de lo que dijeran los superiores y por lo tanto ahí no hubo tanto conflicto. Sin embargo, del otro lado, con los alemanes, todos decían que si la norma señalaba que podían o tenían derecho a asesinar judíos, por ejemplo, cuando desobedecieran a la raza aria, en particular a las autoridades, porque estaban obligados porque estaban obligados por parte de la norma, porque tenían que desobedecer la misma. Si hacían eso, podían ser castigados y esa era su justificación, cuando realmente lo que se señaló, o por eso fue que los condenaron, fue de que, si bien es cierto, estaba en la norma, cuando se trata de derechos humanos o cuando se aplicaban este tipo de situaciones, ya tenías un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, debieron ver cumplido los derechos humanos y por eso es de que se les castiga. Repito, ellos señalaban que bajo su jurisdicción, ellos tenían la potestad, no la potestad, la obligación de cumplir las normas alemanas, en este caso de Hitler, bueno, de las normas de guerra, bueno, en este caso las normas internas de someter a los judíos por el simple hecho de serlo. Entonces, los tribunales decían, no, espérate, es que tiene que haber un respeto en los derechos humanos, y más aún después de haber visto lo que eran los campos de concentración. En cuanto a Tokio, la situación solamente fue sometimiento a los jefes, porque en efecto los jefes fueron los que determinaban que debían vamos, de atacar, pero no atacaban de manera, no digo deshumana, lo atacaban conforme a el honor, incluso no sé si se acuerdan de los kamikazes, en donde la situación, vamos, era un poco menos inhumano que pasaba en Alemania. Como quiera, esta situación era un ejemplo claro de cómo es que se tenía que someter los estados respecto a una guerra. Por otra parte, en la Corte Internacional de Justicia, en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en 1986, cuando estaba esta dictadura,
se afirmó la existencia de principios generales de derechos humanitarios respecto a los cuales los convenios de Ginebra constituyen su máxima expresión o desarrollo, aunque la Corte no concretó en definir cuáles son sus disposiciones que había que alcanzar de carácter de norma general. Repito, el convenio era nada más convenio y solamente existía obligación entre las partes. Repito, hay una cláusula, pero híjole, esa cláusula es muy difícil de aplicar, sobre todo porque en una guerra es muy complicado también aplicarla. Yo, en serio, dentro de la historia se ha vivido. Su referencia como tal se centró en el artículo 3 común de dichos convenios. De los 4 convenios, lo que se hizo fue que la primera parte, la parte general de cada uno de los convenios, tenían un apartado común y ya después se iba a distribuir en cuanto a la trata de presos de guerra, ya sea marítimo o terrestre, o bien el trato con los civiles. ¿Ok? Los principios básicos del derecho internacional humanitario, derivados tanto del derecho consuetudinario como el derecho convencional, sirven de criterios rectores en la planificación, ejecución y evaluación de las operaciones militares. Estos principios, en general, deben de tener, lo que van a tener que hacer los estados es, si bien es cierto, no existe una norma que diga, primero, sería muy absurdo, de que como en la parte, bueno, en la época napoleónica, en donde el ofendido era el primero que atacaba y posteriormente eran los otros. En su momento hacían eso porque la recarga de los fusibles, de los fusiles, perdón, era por partes, no era como actualmente que son automáticos, sino anteriormente hacían ese tipo de intercambio de balazos en donde había un protocolo. Se deja, cuando ya existen aquellas armas automáticas o semiautomáticas, esto se rompe por completo. Y posteriormente, a través de estos principios, es como más o menos, es como se tienen que ordenar aquellos actos de guerra. El primero es el principio de humanidad, que se refiere a la prohibición de infligir sufrimiento a las personas o destruir sus bienes cuando ello no es necesario para lograr la retención del enemigo. Si por alguna razón la batalla está en las afueras de una ciudad, entonces la batalla se va a dar entre ellos y solamente en ese lugar. No es de que termina la batalla y posteriormente van a arremeterse en contra de los ciudadanos que se encuentran inmediatamente cerca. Entonces, esa situación no puede ser. ¿Por qué? Porque la batalla es entre ellos. Los que están en la ciudad son civiles que nada tienen que, ni tienen, no tienen ni esa orden, ni la necesidad de sufrir ese tipo de situaciones como es la de ser disparados o matados o asesinados por estos ejércitos. Esto también es, bueno, aquí se deriva lo que les decía, que era la cláusula de Martens, o bien esto en honor de Friedrich Reinhold von Martens, que por cierto era ruso. Establece por un lado que las disposiciones del Convenio de Ginebra y de sus protocolos, el adicional 1, se aplican, o el primero, se aplican en todas las circunstancias sin distinción ni discriminación alguna. Por otro lado, dispone que en los casos no previstos en la Convención Cuarta, que da para los ciudadanos, en este caso de Ginebra, el protocolo adicional 1 y entre otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección de los principios del derecho internacional. Y aquí, esta cláusula lo que va a hacer es, si bien es cierto, solamente era obligatorio para aquellos que habían entrado en esa convención, la Convención de Ginebra, si por alguna razón hay un conflicto de un país que no corresponde o no firmó en esa convención de Ginebra, sin importar de que no haya estado ahí, se le obliga a nivel internacional de que cumpla con esta cláusula. Es decir, se le tiene que tratar a los ciudadanos sin importar de que no, repito, que ese estado no se encuentre en la Convención de Ginebra, si nunca firmó,
no importa, tiene que cumplir con esta convención. Esto es erga omnes y sobre todo esto le da pie porque se trata de proteger el bien mayor a nivel internacional, que es la vida. Entonces, si la protección de la vida es internacional, por lo tanto, independientemente, como le llamamos, cuando decimos que la ignorancia de la ley no estamos eximidos a cumplirla, así también va a pasar. Es decir, si bien no se encuentra firmado por parte del Estado, eso no va a implicar de que no la cumpla y la tiene que cumplir. De lo contrario, se podría llevar lo que le conocemos como crímenes de guerra. ¿Ok? Y quieren, asimismo, propugna el derecho de toda persona a ser tratada como humanidad, bueno, con la humanidad posible. ¿Por qué? Porque somos humanos. Por tanto, aún los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad, perdón, mientras están cautivos y deben obtener su libertad al término de las hostilidades. Así como les decía la vez pasada, como en las batallas de paintball, si por alguna razón alguien le dispararon y ya está marcado, pues se puede retirar. No tienes que estar, vamos, no puede haber un sadismo de estarle disparando hasta dejarlo todo pintado. Así también pasa, repito, es burda el ejemplo, pero así pasa en la guerra. Si ya está sometido el soldado, tiene la obligación, la otra parte, de no asesinarlo, porque ya está sometido. Y si está como prisionero de guerra, esto implica es de cuidarlo, de sanarlo, y cuando terminan las hostilidades, se puede hacer el intercambio o se libera. ¿Por qué? Pues técnicamente hablando, el soldado está haciendo su trabajo y por hacer su trabajo, por eso no tiene que perder la vida en ese momento, si ya la salvó. También lo anterior obedece al principio según el cual el prisionero de guerra no es un criminal. Él está prestando el servicio a su nación. O sea, le estaban pagando por hacer eso. O sea, vamos, es nacionalmente hablando, o llámenlo orgullo nacional, pero también estaba haciendo un trabajo. Y al momento de que es prisionero, pues no hizo no hizo nada que la otra parte pudiera haber no hecho. Solo es un enemigo puesto fuera de combate sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir. Si por alguna razón lo reconocen y esta persona hizo algo malo, se le tiene que castigar. Así pasó en la Segunda Guerra Mundial. Recogieron a todos los soldados y se fueron identificando quienes habían cometido crímenes contra los derechos humanos. Pero en su momento no fueron hasta que fueron castigados o fueron sentenciados por un tribunal como las de Nuremberg. Entonces, hasta en ese momento se le podía castigar. De lo contrario, estaban como prisioneros, estaban nomás privados de la libertad, pero no se les podía juzgar no se les podía ya de una vez identificar como criminales. ¿Ok? Bueno, yo creo que hasta aquí va a ser el día de hoy. Más un momentito antes de que se me vaya. Ah, ¿quién se me fue? Judith. Ok. Me faltó. Ricardo, como siempre, aquí estás. Ricardo. Pues nomás son ustedes 4. Ok. Perfecto.